Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Esta tarde con anuncios que van a estar por allí visualizándolos todos ustedes a través de las imágenes del TV, en donde pareciera ser de que, bueno, el ministro de Economía, Martín Guzmán, va a formalizar y dar a conocer a todos cómo terminó este tema de la negociación con los bonistas, que ya lo conocemos, pero por otro lado se abre el capítulo del Fondo Monetario Internacional. Se van a hacer anuncios, se sabe que también va a haber, por otra parte, algún tipo de anuncios en materia económica. Tenemos una situación de carácter residual respecto de algunas medidas que fue tomando el gobierno, que tienen que ver con distintos tipos de asistencia de distintos sectores de la economía, pero no obstante ello, en el marco de estas medidas también parece ser que algunas completaron de alguna forma o dieron respuesta a algunas demandas, otras quedaron a medio camino y hay sectores que todavía dicen que la última palabra no está dicha y hasta incluso algunos de ellos de que ni siquiera está iniciada. Por eso, para poder comprender un poquito lo macro, vamos a estar hablando de qué está pasando en la economía con el economista Miguel Ponce. Así que lo que le quiero dar es la bienvenida y con esa bienvenida dejarle la pregunta. ¿Cómo le va, Miguel? Alegría escucharte, Aldo, y me alegría estar de nuevo aquí con ustedes. Igual para nosotros y bueno, ¿cómo está viendo la economía nacional? Porque veo que hay queja que cuando arranca la economía, cuando no, si arranca cómo va a ser, quiénes van a ser los primeros beneficiados. Bueno, este es un momento muy particular, ¿no es cierto? Estamos cerrando un capítulo que objetivamente condicionaba todo lo que tiene que ver con el escenario de la macro y con repercusiones en la economía real. Lo que se está cerrando es ni más ni menos que el proceso de endeudamiento. Hoy vamos a tener seguramente anuncios por los cuales los tenedores de bonos bajo legislación extranjera que han adherido a la propuesta de canje va a superar el 90%. Yo me jugaría un 93%, pero puede ser numeritos más, numeritos Claro. menos, pero arriba de 90. Y obviamente cuando se cierre el capítulo de los que están bajo legislación nacional, vamos a estar en el 100%. Lo importante es que aquí, aunque sea el 92, 93, 91, al estar arriba del 85, entra todo lo que tiene que ver con el arrastre, ¿no es cierto?, de los que no entren, con lo cual claramente se evita cualquier situación en los tribunales de New York que podría recordar aquella vieja época de los holdouts, ¿no es cierto? Es decir, ese tema queda ordenado. Bien, ¿esto es condición necesaria? Sí, pero no suficiente. Bien. El paso inmediato es el que de alguna manera ya podemos dar por iniciado, para sorpresa de muchos economistas ortodoxos que primero habían negado que iba a haber acuerdo, segundo habían negado que íbamos a llegar a un nivel de adhesión como el que estamos, y tercero decían que se venía un tema con el fondo sumamente conflictivo y que recién para el año que viene íbamos a estar hablando. Bueno, no, ya el proceso de acuerdo por la situación de, llamémosle, los restos del stand-by firmados en la etapa del gobierno anterior, que por supuesto no llegan a los 57 comprometidos porque se suspendió el último envío y vamos a andar en 45-46, que es lo que hay que terminar de cerrar, va a implicar tener que definir un nuevo estatus que reemplace aquel acuerdo ya suspendido en su momento. ¿Qué implica esto? Y bueno, acá se abren dos caminos. Una alternativa es un nuevo stand-by, es decir, un stand-by para afrontar los pagos que hay que realizar, donde lo único que se modifica de alguna manera es intentar que se gane tiempo Sí. para ese proceso de repago y para mejorar la economía que permita generar los dólares con los cuales hay que efectuar ese repago. La segunda alternativa es un programa de facilidades extendidas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, el stand-by es un programa que va entre 3 y 5 años y tiene, digamos, controles trimestrales. El programa de facilidades extendidas es un programa que va entre 4 y 10 años, pero los controles son mensuales. Y además tiene en general condicionantes en cuanto a que te piden
desde el propio organismo eh, algún tipo de reformas estructurales importantes. Por eso no me extrañaría empezar a escuchar hablar de reforma impositiva, de reforma laboral, de reforma, diríamos, vinculado al tema jubilaciones, este tipo de situaciones. Yo creo que lo que el gobierno va a intentar lograr es dos tipos de cosas. Primero, tiempo, es decir, permitir que estos 2 años o 3 años que quedan del gobierno de Fernández haya solamente un egreso de cumplimiento de deuda de alrededor de 4.800, 4.900, que es nada en términos, en relación a lo que había que pagar. Y el segundo tema es poder conseguir que el fondo te acepte que tengas déficit fiscal, rompiendo la ortodoxia habitual, te permita, como en todo el mundo, llamémosle en este estado de economía COVID, tener déficit, ¿no es cierto?, que no impliquen esa ortodoxia tan fuerte. Y es muy posible, Aldo, que asistamos a un tema muy singular, A ver. así como estamos viviendo tiempos económicos inéditos o tiempos políticos inéditos, Ujú. también es posible que tengamos una salida inédita. ¿Qué quiero decir? Que como el primer caso, el leading case que tiene el Fondo Monetario sobre 40 países que van a asistir, van a buscar la asistencia y tienen que resolver su situación. Por supuesto, todos ellos mucho menores y muy lejos del monto de stand-by que nosotros tenemos que resolver. Es muy posible que tengamos una salida heterodoxa que no esté dentro de lo que hemos conocido como formas habituales de posicionarse por parte del Fondo Monetario. Por lo tanto, hay que estar muy, muy atentos a esto. A mi juicio, la negociación con el fondo, si bien va a ser más larga, la vamos a seguir el año que viene, seguramente, y la vamos a estar cerrando el año que viene. Y esto se va a entender por qué lo decimos, lo vamos a decir ahora. Eh, para mí va a ser más fácil que lo que es la negociación con los tenedores de bono, particularmente esto que se cierra hoy. ¿Por qué se va a esperar el año que viene? Por un dato político. Hay que esperar cómo se resuelven las elecciones en los Estados Unidos. Sí, Con claro. Estados Unidos tenemos un tema discutible en estos momentos. Algunos dicen que viene un triunfo demócrata. Hoy la diferencia entre Biden y Trump es considerable, pero no inalcanzable por parte de Trump, pero tenemos un tema de conflicto que se expresa en un punto. Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué está ocurriendo allí? Hay una tradición que dice que el Fondo Monetario Internacional es presidido por un europeo, el Banco Mundial es presidido por un norteamericano y el Banco Interamericano de Desarrollo por un latinoamericano. Bueno, esto aparentemente el Fondo Monetario, con algunas excusas entendibles, los Estados Unidos, el Tesoro particularmente, han definido de que, siendo ellos el principal accionista, pero teniendo en cuenta que en el último tiempo, tanto China, que es integrante también y aportante, como Corea, se han llevado algún tipo de programas y las empresas chinas y coreanas, en lugar de las empresas norteamericanas, han aprovechado algunos de esos programas. Ellos dicen, ¿por qué? Si nosotros somos los que más ponemos dinero, ¿por qué no vamos a tener nosotros la presidencia? Bueno, esto es un debate. Esto se va a saber, obviamente, después de las elecciones. Encima, el personaje que han elegido en lugar del candidato de un sector importante de Latinoamérica que apoyaba al candidato argentino, que todos sabemos es Gustavo Vélez, el personaje elegido es aquel con el que tuvimos problemas porque el día del acto de asunción del presidente Fernández se retiró cuando vio que había una delegación venezolana. Ese caballero es el propuesto para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo, con lo cual, si esto se diera, y bueno, para nosotros estaríamos en dificultades con un organismo tan importante como el BID, ¿no? Claro. Ahora, usted dijo respecto a esto de requerimientos del fondo, reformas de carácter estructural profunda. Eh, ¿Cuál Yo, de ellas avisora? yo interrumpo acá, digo lo siguiente.
Me parece que el presidente hace muy poquito, la última intervención en algún canal nocturno, dijo explícitamente que no iba a tolerar Ujú. entrar en algún tipo de reformas que afecten, ¿no es cierto?, las posibilidades de desarrollo. Yo no me imagino en este tiempo discutiendo la reforma laboral. No me lo imagino. Por más que algunos hablan de que habría que encontrar mecanismos que permitan recomponer el empleo y facilitar sobre todo la creación de nuevos empleos, siempre en los marcos del cumplimiento de la legislación laboral. Me parece que es muy posible que tengamos algún tipo de reforma en términos de las jubilaciones. Ujú. Y creo que es muy posible que lo que nosotros veníamos pidiendo, o lo viene pidiendo la gran mayoría de los argentinos, que es ver si puede haber una reforma impositiva que nos quite el pie a todo lo que es producción, consumo, salarios, etcétera, y se vuelque en lugar a aquellos sectores, la presión está a aquellos sectores que tienen mayor capacidad contributiva, eso pueda llegar a encararse. Y a lo mejor podemos llegar a conciliar en que si realmente el fondo está en esta nueva filosofía de ayudar a los países a que se recompongan de la situación generada por el COVID, es posible que puedan llegar a aceptar una reforma impositiva que, diríamos, sea aceptable como mecanismo para entonces sí poder hacer los apoyos financieros que permitan empezar el repago. Pero todo tiene que estar en claro de que si no se permite un desarrollo sustentable que logre generar los dólares genuinos para un repago que solo pueden provenir del saldo positivo de la balanza comercial, bueno, todo lo demás que hagamos, la palabra sustentable no tendría razón de ser. Yo creo entonces que aquí lo más importante sería transmitir la sensación de que es necesario llegar rápidamente a la promesa presidencial cuando se inició las sesiones, antes de la COVID, ¿no es cierto?, de un Consejo Político, Económico y Social que permite elaborar políticas a largo plazo, que permite elaborar políticas de Estado, donde este primer punto que hablábamos hoy, de una reforma impositiva, ¿no es cierto?, que sea progresista, yo diría, sea el que encabece la agenda de las modificaciones con las cuales pudiéramos comenzar un camino más virtuoso. Claro, ahora, Miguel, pensando lo que usted decía, me da que pensar si estamos eh, en el tiempo y algo ya anunciado por el gobierno de llevar adelante la reforma tributaria. ¿Cómo resolveríamos esto en este tema donde, si bien se quita la presión, la presión impositiva sobre distintos sectores productivos de la República Argentina, ¿cómo sería la distribución? Creo que por allí me hizo mención del tema de jubilaciones y una suerte de modificación que habría que hacerle al No, régimen no, no. previsional argentino, pero resulta de que este se alimenta de un 50%, digamos, o un poco menos, eh, por recursos propios de las mismas cajas, y el otro porcentaje es fiscal. Por lo Así es. tanto, si yo quito la presión y no puedo recaudar y tengo que reactivar el mercado interno, pero los dólares me vienen de las exportaciones, eh, me parece ser de que se van a orientar a decir de que para ser competitivos, para conseguir dólares afuera, lo que tenemos que hacer es ver cuáles son las nuevas reformas en el campo laboral. Aldo, yo creo que hay una parte que está faltando de lo que A yo ver, dije. sí, sí, Yo sí, dije explícitamente sí, que la contrapartida de levantar la presión sobre la producción, las exportaciones, el sí. salario y el consumo es aumentar, gravar aquellos sectores con mayor capacidad Bien. contributiva. Entonces, pongo en cabeza de los propietarios, pongo en cabeza de los dueños del poder económico argentino el sector de donde debe provenir esto. Entiendo y creo que yo coincido con usted. Lo que sucede es que se están desgañitando explicándole de que este impuesto a las grandes fortunas va a ser por única vez.
Una cosa es el impuesto a las grandes fortunas, que en realidad no lo quieren Y el llamar otro, el impuesto que porque viene de la reforma, dice usted. no soy, yo hablo de una reforma impositiva en serio, Está bien, profunda, acordada, que tiene que ser el primer punto de un está bien. acuerdo político, económico y social donde estén todos. Esta No, es mi entendí lectura. que, bueno, usted tenía alguna información que esto ya estaba dado. Eh, solo que es una faceta a discutir. Bien, Miguel, entonces, digamos, en el marco de lo que usted nos está haciendo como, o elaborando eh, como postal, Ujú. ¿qué tiene que esperar el pueblo de a pie? El pueblo de Piedra está muy atento a algunas variables. La primera variable a la que está de acuerdo digamos, atento y cada vez que me llaman por teléfono a alguien es ¿qué pasa con el dólar? Y claramente acá hay una situación en la cual, primer asunto, y es muy posible que tenga que ver luego de la salida, ¿no es cierto?, del acuerdo con los bonistas en sus dos capítulos, legislación nacional y legislación Sí, extranjera, es producir un sinceramiento que algunos lo llaman deslizamiento, profundizar el deslizamiento actual del dólar oficial, y otros dicen simplemente devaluación. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de devaluación? a Si ver. bien el gobierno te dice explícitamente que el dólar está en su valor real y no está retrasado, yo digo que en realidad está retrasado en relación a nuestros principales socios comerciales, particularmente a Brasil. Nosotros estamos hoy en el valor para que nuestras exportaciones, las MOI, las manufacturas de origen industrial, el 80% de las cuales tiene como destino Brasil, pueda volver a ese mercado, yo diría que es alrededor de 92, 93 pesos hoy el oficial. ¿Eh? Con lo cual estamos diciendo, va a haber que achicar la brecha. ¿Por qué? Porque necesariamente nosotros necesitamos recuperar una situación que se ha dado donde todas las economías emergentes han devaluado sus monedas frente al dólar y Argentina es la que menos lo hizo. Pero particularmente esto no sería grave si solamente lo analizáramos desde el aislamiento. El problema es que si Brasil ha devaluado más que nosotros, esto claramente afecta a nuestras exportaciones. Yo tengo muy en claro de que la relación peso-dólar, real-dólar, tiene que estar equilibrada. Y además, tenemos que empezar a exigir desde el comercio exterior y desde la sensatez que se vuelva a utilizar con ese socio lo que se denomina el SML, pago en sistema en moneda local. Es decir, que podamos usar reales y pesos para nuestro comercio exterior y al final del año netear los bancos centrales en función de cómo haya sido la variación frente al dólar, ¿no es cierto? Porque el comercio exterior se basa en eso. Pero si necesitamos agilizar, tenemos que buscar este tipo de mecanismos que claramente nos permitan volver a una situación que hoy se ha alterado. Hoy nuestro comercio exterior tiene el primer socio nuestro es China, el segundo Brasil, el tercero Estados Unidos, el cuarto es Vietnam y el quinto India. Esto cambia claramente nuestra característica de inserción y esto es lo que tenemos que empezar a discutir también en ese Consejo Político, Económico y Social. Bien, está claro eso. Ahora le quiero hacer una pregunta, tenemos 3 minutos. Adelante. El gobierno exige que las empresas produzcan al máximo de su capacidad instalada, y le leo porque es algo que lo planteó Paula Español, y Sí. que tengo una resolución acá, dice, intima hacia las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el periodo de vigencia de la presente medida. A ver, Castellanizamos, sí, ¿para qué? a mí me llama la atención que se adopte una medida de esta naturaleza y se reglamente una cosa de esta naturaleza. A ver, si usted tiene parada su demanda interna, Sí, si no logra que sus insumos lleguen, porque por el cepo que está viendo, tanto de la FIP, de la aduana,
del Banco Central y del propio Ministerio de la Producción con las licencias no automáticas, es muy difícil que una empresa se largue a producir a pleno. Si además existen condiciones de contorno que la propia pandemia impide que se trabajen a pleno, que tenga usted todos los planteles colocados allí. Imagínese lo que sería si toda la empresa frigorífica se le dice que trabaje al 100%, la expansión del COVID sería total, como ha ocurrido en Estados Unidos y en Alemania, en este sector específico del frigorífico. Me parece que es una intención como para dar la señal de que se está buscando un rebote más rápido del que el propio mercado va permitiendo. Yo creo que el rebote se va a ir dando naturalmente si el mercado externo comienza a reaccionar como aparentemente está reaccionando, particularmente el mercado asiático, y si hacia adentro logramos ir resolviendo los temas que permitan que precisamente comience a haber un proceso más virtuoso, ¿no es cierto?, de reactivación, para lo cual es imprescindible que la pandemia sanitaria sea resuelta. Da para sospechar, porque, a ver, da para sospechar, digamos, esto y preguntarnos si no será de que se está produciendo menos para vender más caro, porque creo que aludía a artículos de consumo de primera necesidad, como bebidas, alimentos, pañales o perfume, preservativos, cosas de consumo cotidiano, digamos, ¿no? Correcto. Artículos Siempre, Aldo, siempre que hay situaciones yo diría, que salen de lo habitual, sí, siempre hay pícaros que pretenden, lógicamente, aprovechar circunstancias. Si bien, usted me dice hoy que hay importadores que han logrado estoquear, ¿no es cierto?, con dólar barato y adelantando pagos, y yo le digo, y está dentro de las lógicas de juego. Pero por otro lado, usted encuentra que en el mismo sector hay empresas industriales que no logran traer sus insumos más elementales, algunos de los cuales están vinculadas al área de ustedes. Están faltando gomas para tractores, por ejemplo, que están detenidas en puerto, muchos de los cuales son ya mercadería que ha sido pagada y que se han hecho los pagos y que está retenida en puerto en un taxi que va a terminar siendo pagado por el consumidor, lamentablemente. perfecto. Bueno, Miguel, desde ya yo le quiero agradecer mucho su tiempo. Seguramente vamos a estar hablando más adelante a ver qué es lo que está pasando en la economía de la República Argentina y por lo pronto esperemos a ver qué es lo que nos está diciendo Guzmán ahora, ¿no? Así es, apostemos a que hoy ya empiecen a dar indicios alrededor de esos famosos 60 puntos, ¿no es cierto? Y que Sí, esto de hoy nos pueda servir como un tiempo de relanzamiento de nuestra economía, ¿no es cierto? Estamos dejando atrás temas muy pesados, como era el que había que cerrar hoy. Ojalá los números sean los que estamos adelantando nosotros acá en términos de adhesión. Ojalá rápidamente terminemos con ese condicionante de nuestro frente externo y podamos dedicarnos, sí, a un proceso más virtuoso de producción y consumo, ¿no? perfecto, esperemos que así sea. Le mando un fuerte abrazo desde aquí y estamos en contacto. Por supuesto que sí, Aldo, el agradecido soy yo, siempre me siento muy cómodo con ustedes y están teniendo cada vez más penetración, así que los felicito. Bueno, Chao. muchas gracias. Chao, hasta luego. Vale. Bueno, escuchábamos a Miguel Ponce. Interesante, interesante en el sentido de que está bien, estábamos hablando sobre propuestas, reforma tributaria, algo el gobierno anunció, iba a llegar al Parlamento, esto se tenía que visualizar para ver de qué forma se distribuía la carga y con un concepto que me parece que es dable destacar y comenzar a considerar, algo que de alguna manera ya también lo hizo saber la canciller alemana a un connotado funcionario de la República Argentina, donde se les decía por qué los que mantienen en Argentina no pagan proporcionalmente a su riqueza y que dejemos que tal vez el pueblo de a pie, como suelo llamarlo, no esté pagando en los barrios de las periferias de las grandes ciudades por un caramelo media hora o cualquier otro, el 20% de IVA. Habrá que ver cuál es esa reforma que se viene, a quién va a afectar y de qué manera va a poder generar esta sinergia que se propone a partir de lo que pueden ser los anuncios de hoy, y muchos de ellos, incluso por algunas charlas que hemos tenido con los empresarios que vamos a participar con ustedes, tiene que ver con qué es lo que está pasando en esencia, en la profundidad de las personas en el marco de una pandemia que se retrae sobre sí y por más que los negocios estén abiertos,
las personas están pensando en resolver sus cuestiones primarias, lo que tiene que consumir día a día, ni siquiera está haciendo planificaciones o algo parecido. Si bien se presenta la construcción por estos nuevos planes que se han lanzado públicamente para refacciones, ampliación de casas, si bien el pique ha sido, me dicen, lo suficientemente importante, para nada están en los valores históricos. Así que bueno, esperemos que este plus o de medidas que se va a anunciar sobre las que ya estaban y que faltan perfeccionar incluso algunas, no puedo dar fe porque en este momento Guzmán está haciendo anuncios, veremos hacia dónde se perfila y hacia dónde despega. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado. Tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizacco te dicen que desde acá, desde el canal de TV del diario Conclusión, nos vamos a ver con vos en el próximo capítulo. Chau.